A todos y bienvenidos a Forex Analytics Webinars. Les habla Leandro Andrada en este día 28 de enero del año 2025. Vamos a comenzar nuestro repaso técnico educativo. Bienvenidos todos a Tendencias Reales, trufa por Forex Analytics, y en el que hoy nos vamos a enfocar básicamente en criptomoneda. Vamos a repasar las más importantes. La duración, bueno, durará unos 20-30 minutos el repaso técnico rápido y vamos directamente a ello. Lo primero, vamos a empezar por Matic, una criptomoneda que está en su zona de ventas. Indicadores que tengo en la pantalla, básicamente dos. El primero, el ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales, como siempre, aplicadas a los máximos, la del centro a los cierres y la de aquí, justamente abajo, a los mínimos. Y luego tengo el indicador OSMA, ya saben, el indicador de momento para tratar de averiguar si una fractura, cuando se produce una fractura de una de nuestras líneas, se produce con o sin momento. Es decir, decimos que se produce con momento cuando, por ejemplo, se produce una fractura de un soporte con el indicador por debajo de cero. Entonces diremos que tiene momento de ventas. Si se produce una fractura de un nivel de resistencia con el indicador por encima de cero, diremos que tiene momento de compras. Es así de simple y sencillo. Bueno, vamos a comenzar y vamos a situarnos en la última vela. Y me gustaría, bueno, lo primero, aquí hay un par de líneas de rango estrecho, ya saben, líneas de muy mal riesgo recompensa, no las tenemos en cuenta y voy a ir a tomar directamente ese pivote de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior. Me tengo que venir justamente aquí a trazar nuestra línea de soporte. Es una línea de soporte, soporte, soporte hasta que es fracturada. Cuando es fracturada en esta vela, y ahí es cuando observamos el indicador de momento, lo que decía, apunta por debajo de cero. Luego, momento de ventas. Primera posibilidad de resistencia. Bueno, lógicamente el área fracturado. Segunda posibilidad de resistencia. Bueno, este área de control de riesgo, el que llamamos 78-88. Concretamente este área, es decir, que si Matic en este caso viniera a determinadamente a tomar este área, imagínense, fíjense aquí en los históricos, anterior área claramente definido como soporte y también resistencia, ya lo ven ahí, lo ha tomado también varias veces como resistencia. Luego la posibilidad sería ir en esta espiral de pivotes de máximos decrecientes del área de resistencia al objetivo, que precisamente sería el 127,2% de Fibonacci. ¿Dónde se quedaría invalidada esta operación? Bueno, pues si observamos que Matic se sitúa por encima del ciclo de mercado, cuidado porque ahí podría obtener ese área como soporte y continuar la tendencia hacia arriba. Luego ya saben que el ciclo de mercado, bueno, pues es el indicador que nos determina las áreas y, por supuesto, también los puntos de invalidación. Vamos a continuar con Tezos. Bueno, Tezos también está por debajo del ciclo de mercado. Voy a hacer un zoom de la zona. Fíjense que también tienen una espiral de pivotes claramente definido. Pivotes de máximos decreciente. Bueno, primer área de resistencia. Voy a fijarme en ese pivote de máximos, que es el último que nos dibuja en el mercado. ¿Por qué es el último? Fíjense, me sitúo en esta vela, que es la actual, y me dispongo a buscar pivotes de máximos que tengan cuyo máximo tenga dos velas por la izquierda y dos por la derecha, cuyos máximos no superan el de que considero como pivote. Luego, efectivamente, este es el último que determinó el mercado, que con su inmediato a la izquierda, en este caso superior, podemos trazar el área de resistencia. Significa que si Tezos, bueno, viene a fracturar este área de resistencia y se situase por arriba, la posibilidad de soporte implicaría movimiento en la zona de compras. Fíjense el ciclo de mercado. Eso implicaría, traders, posibilidad de control de riesgo de soporte ascendente. Mientras que no ocurra eso, bueno, potente área de resistencia por debajo del ciclo de mercado y nos debemos a los áreas de resistencia, no de soporte. Bien, para eso me voy a ir a tomar este área, que es el último que tomó el mercado. Fíjense que se me sitúa en la última vela actualmente. Bueno, pues aquí ven la fractura que produce en la línea de este área de soporte, luego quedó como un área de resistencia. Cualquier movimiento que veamos en esta criptomoneda Tezos al área de resistencia, bueno, posibilidad clara de continuación de la tendencia. Podríamos marcar ese área como importante área tanto de soporte como de resistencia. Por aquí, justamente
resistencia y por aquí también resistencia. Luego las posibilidades de resistencia, soporte, soporte, claramente soporte, 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 soporte y aquí resistencia implican que si el precio está por debajo, la posibilidad de un pequeño rebote, bueno, pues podríamos interpretarlo como resistencia, controlando el riesgo, tratando de ir con tezos a a un nivel de soporte-resistencia inferior. Fíjense que estaríamos concretamente y precisamente hablando de este área que fue el anterior área de resistencia, donde vemos claramente se determinó a la fractura, bueno, pues comenzó ese movimiento ascendente. Luego iríamos desde resistencia a soporte. Cuidado porque la entrada en cualquier punto del gráfico, como por ejemplo este, se considera una imprecisión, más bien se consideraría una falta de control de riesgo. ¿De acuerdo? Porque la criptomoneda podría subir hacia arriba y bueno, pues estaríamos en contra de la posición, realmente, una posición de ventas y lógicamente hasta el área de resistencia podría subir, incluso, bueno, pues hasta nuestro punto de invalidación serían muchos puntos innecesarios en pérdidas, cuando es mucho mejor esperar a un extremo. Es decir, en este caso, si observamos pivotes de máximos decrecientes, pues la oportunidad sería, una vez que ha fracturado el soporte, ir de resistencia al área de soporte. Continuamos con Bitcoin. Bueno, antes de continuar con Bitcoin, les quiero recordar que todos los gráficos están en la plataforma, como están viendo ahí arriba del broker 8cap. Todos, bueno, tiene muchísimas criptomonedas, una amplia oferta de criptomonedas también, tiene soporte en español, el broker 8cap es un broker multiregulado y además, si quieren, pueden abrirse una cuenta con él y tener la plataforma de Forex Analytics totalmente gratuita. La plataforma de análisis de mercados, la más completa. Bueno, primero por $1. Como ven aquí la pueden tener en los primeros 10 días y luego aquí en el apartado Free Offers, donde está exactamente el broker 8cap, podemos venir y crear una cuenta desde este botón verde, recuérdenlo, desde este botón verde que pone para residentes fuera de Estados Unidos y Canadá y por tiempo de 3 meses. Por supuesto, totalmente gratuito, pueden obtener Forex Analytics en formato premium. Simplemente por abrirse una cuenta, porque el dinero que introduzcan en la cuenta, por supuesto, es dinero real, es suyo, es dinero para trading. Depositan como mínimo $500 que para formalizar la cuenta es lo que les pide el broker, por, ya saben, cuestiones de funcionamiento y de apalancamiento. Y bueno, pues tendrían esa cuenta totalmente, pregunten al soporte, con Forex Analytics gratuito 3 meses. Vamos a ir directamente a Forex Analytics. Bueno, vamos a ver porque dentro de Forex Analytics, recuerden que se estudia Forex aquí, por ejemplo, en los productos que hay. Podemos ver Forex, el de XY, el euro dólar, el dólar yen, también el QT, el crudo, el SP 500. Podemos ver también el índices como el DAX, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum. Bueno, vamos directamente y como toca a las criptomonedas, estamos ya directamente con Bitcoin. Vamos a ver qué es lo primero que podemos extraer del análisis de Forex Analytics. Fíjese que para las criptomonedas hay 4 tipos de análisis: análisis macro, análisis técnico, análisis de armónicos y ondas de helio. Totalmente en español, por cierto, hacemos clic en ellos y aquí lo vamos a ver que, bueno, pues está totalmente en español y la posibilidad del semáforo es muy sencillo. Si las flechas están en color verde, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, bueno, probabilidad de buscar áreas de soporte. Si concretamente además tenemos un par de análisis, como es este caso, en color verde, la probabilidad de que Bitcoin siga subiendo, bueno, pues deberíamos de buscar un soporte para controlar el riesgo. Los demás análisis que están en amarillo, bueno, pues en principio no tienen trascendencia. Si, por ejemplo, vamos al bono a 10 años y vemos un análisis en color rojo, cuidado, porque eso podría ser posibilidades descendentes para ese instrumento concreto. Y además, luego vemos que tenemos un soporte 1, un soporte 2, un soporte 3, la R1, una resistencia 1, una resistencia 2 y también una resistencia 3. Fíjense, traders, que ahora Bitcoin está entre el soporte 1 y la resistencia 1. Luego implicaría cierta neutralidad en principio en Bitcoin hasta que no fracture uno de esos dos extremos. Bueno, pues con todo eso en mente,
nos vamos ya directamente a la plataforma del broker EdCap, a MetaTrader 5. Aquí tienen mi cuenta en vivo. Si quieren abrirse una cuenta con el broker, pueden hacerlo desde el botón verde de Forex Analytics que les he comentado. Voy a determinar una serie de zonas importantes en Bitcoin. Fíjense, me gustaría que vieran lo primero, el área de ahora. Lo voy a explicar, lo que estoy haciendo, es muy sencillo porque aquí Bitcoin, bueno, pues tenemos lo primero, un área de soporte, un área de primero un área de soporte. Aquí ven claramente este área de soporte, que de hecho podríamos trazar también ahí, esa horizontal, para que vieran que es realmente área de resistencia, convertido en soporte, como lo fractura, una, dos, tres, varias veces, ¿de acuerdo? Luego, por ahora el precio está por encima, luego efectivamente este área es un soporte. Área de resistencia, cuidado, ha podido realizar un doble techo. Por ahora tenemos ese doble techo, no ha sido fracturado y además, bueno, pues este es el área de los 108K de resistencia. Además tenemos una espiral de pivotes de máximos. Como ven, decreciente, cuidado, mientras que no se fracture esta espiral, vamos a cambiar a diagramas de tiempo de H4, vamos a ver claramente que mientras que no se fracture esa espiral descendente de pivotes perdón, que muevo esta línea, quería mover esta otra, ahí, mientras que no fracture la espiral de pivotes de máximos decrecientes, aquí lo ven, pivote, pivote, bueno, pues las posibilidades deberían de ser de continuación de la tendencia. ¿Cómo podemos estar en el mercado en teoría con Bitcoin? De dos maneras. Lo primero, ahora lo consideramos en rango. Tenemos un soporte menor, un soporte en H4 en este área. Si Bitcoin mantiene el soporte y fractura la línea de resistencia, bueno, soporte actual, resistencia fracturado, soporte, continuación del movimiento. Como hemos comentado que tenemos esta posibilidad de doble techo en Bitcoin, bueno, pues sería a justo y claro, bueno, pues tratar de controlar el riesgo si fractura este área de resistencia, apoyándonos como soporte, continuación del movimiento. Determinaríamos ese como nuestro principal objetivo, puesto que ya vemos si cambiamos a diario que ha sido un doble techo. Luego, si por ejemplo, me sitúo ahí el ruler en 41 días, 41 barras, Bitcoin no ha sido capaz de fracturar ese área, yo como trader debo pensar que mi objetivo máximo está limitado por ese área, porque si yo trato de ir más allá, pues lo más probable es que se pueda dar la vuelta y me quede sin ese objetivo. Bueno, a eso yo lo denomino objetivo alcanzable, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, es decir, que cuanto controlemos el riesgo en un instrumento, sea el que sea, hoy toca criptomonedas, pues criptomonedas. Si toca Forex, Forex. Y si toca el crudo. Es igual. Nosotros optamos por un plan, una estrategia de trading y nuestro objetivo, porque el riesgo siempre lo vamos a asumir en el mercado. Recuerden, ese pequeño porcentaje sobre nuestro capital, ¿de acuerdo? Eso es importante por operación. Luego, si yo asumo el riesgo, debo de tratar de llegar a un área de recompensa. Bueno, pues ese área de recompensa necesito que sea alcanzable. Fíjese si en 41 días Bitcoin no ha fracturado este área. Si viniera nuevamente, bueno, pues podría ser que fuera la definitiva y lo fracturara, pero en un modelo de trading, si yo tuviera un objetivo por arriba, pues difícilmente sería alcanzable, porque si en 45, 41 días hemos dicho, perdón, no lo ha alcanzado hoy, pues tampoco tiene por qué alcanzarlo. Entonces, mi modelo de trading tiene que pensar en ese control del riesgo. Recompensa, es importantísimo, ¿vale? Luego volvemos a H4. Siguiente posibilidad que podemos tener en Bitcoin, pues lógicamente la fractura de este soporte. Si fractura Bitcoin este soporte, no vamos a correr detrás del precio, ¿de acuerdo? No hace falta correr detrás del precio. Yo cuando vea que, anda, Bitcoin está fracturando el área de soporte, bueno, pues entonces tranquilamente en ese momento puedo trazar desde ese pivote los niveles de, por ejemplo, control de riesgo de Fibonacci y pensar en un área de resistencia, en un área de resistencia para controlar el riesgo. En esta vez
como posibilidad de venta. Yo realmente no sé si va a fracturar el área de resistencia o el de soporte, por lo que tengo que examinar y estudiar ambas cosas, ¿de acuerdo? Yo no sé, no somos adivinos, somos traders de operaciones. Entonces, en cuanto veamos la operación, pues ya podemos controlar el riesgo. Con el riesgo controlado, pues aquí tendríamos, por ejemplo, esta operación. Mi obligación como trader es determinar si ese área que yo he buscado es correcto. Entonces, fíjense ahora cómo está Bitcoin apoyado claramente como soporte. Estamos en una espiral de pivote de máximos decrecientes, en un área de soporte, en un área de ventas, en una zona de ventas por debajo del ciclo de mercado. Lo ideal sería buscar áreas de resistencia, no de soporte. ¿Dónde está el principal área de resistencia? O le voy a llamar luego resistencia menor, simplemente porque tiene más riesgo de recompensa a la fractura del soporte que he trazado aquí abajo. Es el último soporte, es el límite ya, es decir, si Bitcoin bajase hasta ahí, cuidado, porque la probabilidad de que llegue al soporte de más abajo, pues aumenta. Bueno, pues ya hemos descubierto entonces que si Bitcoin realmente fractura este área, tendría un área de a la vuelta en un hipotético rebote que se produzca en Bitcoin. Tendría un área de resistencia menor, un área concretamente este área de resistencia mayor, y ahora es donde yo voy a ir a los históricos y voy a observar áreas de tanto soporte como de resistencia, ¿de acuerdo? Es decir, los precios cuando se aproximan por debajo, vamos a pensar que son áreas de resistencia, y cuando se aproximaron desde arriba, vamos a pensar, como por ejemplo aquí que venía desde arriba, vamos a pensar que son áreas de soporte. Lógicamente también hay fracturas decisivas del área y también puede haber indecisiones del área. Lo interesante de esto es que fíjense que ante esta fractura, como a la siguiente, bueno, pues a la siguiente vela, a la siguiente vez que, perdón, a la siguiente vez, perdón, que viene el precio a testear el área, por ejemplo, en esta zona, como efectivamente se queda parado como un área de resistencia y al apoyarse en soporte continúa. Y fíjense que cuando viene a buscarlo una y dos veces, bueno, pues vuelve a buscarlo como soporte. Luego, acabamos de ver un área, acabamos de estudiar un área tanto por arriba como por debajo. Por arriba sería soporte, por debajo sería resistencia de control de riesgo. Ahora solo nos queda por definir concretamente el plan de trading, y si por ejemplo las medias de 34 son nuestro ciclo de mercado y estamos por debajo, las posibilidades serían de búsqueda de resistencia. En ese caso, ¿vale? Para continuar la posible tendencia que pudiera tener en el mercado. Y por eso, lo ideal es esperar a que fracture el área de soporte y a la vuelta tomarlo como esa resistencia. Si no se produce ninguna de las dos fracturas en Bitcoin, determinaré que está en rango, un cruce en rango. Defino mi riesgo, pero es dudoso llegar a una recompensa, por lo que es mucho mejor esperar a tratar de definir una tendencia o que el instrumento me diga, oye, he fracturado este nivel. Y entonces nosotros como trader analizamos la posibilidad de soporte-resistencia de ese nivel. Vamos a continuar con otra criptomoneda, que por cierto también está en su zona de ventas, al menos por ahora. Voy a hacer un zoom de la zona y es Binance. Bueno, aquí tienen el nick, aquí tienen el nombre. Bueno, lo primero que observamos y vamos a ver es el último área de resistencia, para lo cual me pongo en la última vela, la actual, y me pongo a buscar pivotes de máximo. Fíjense que este no lo es, porque tengo solo una vela por la izquierda y llego al pivote de máximo. Aquí lo tendría. Primer pivote de máximo inmediato a la izquierda superior. Perdón, no quería tomar esta horizontal, quería esta. Efectivamente, área así. Y tomo ese área. Bueno, esa sería la resistencia. ¿Por qué es importante esa línea? Bueno, pues porque si realmente Binance viene a fracturar este área de resistencia, la posibilidad a la vuelta de tomarlo como soporte, bueno, pues está sobre la mesa. Claramente está definido un soporte y continuación del movimiento. Por eso es importante. Y luego yo tendré que determinar qué tipo de riesgo, recompensa tiene esa línea o tiene Binance para mí, y si es interesante o no. En términos de riesgo, recompensa, indudablemente es un área de resistencia efectiva. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido
fracturada. El precio no la ha tomado, no se ha situado por encima. Luego, efectivamente, resistencia efectiva. Y se convertirá en soporte si fractura. Y como yo lo que busco en una zona de compra son soportes, será el primer soporte al que tenga que echar un vistacito, ¿de acuerdo? En caso de esa fractura. Hay más posibilidades. Siguiente posibilidad que se puede producir en Binance. Bueno, pues aquí tengo una serie de líneas. Bueno, tengo aquí una línea de rango estrecho, claramente definida. Volvemos a definir líneas de rango estrecho. No nos interesa para nada esa línea de rango estrecho que tiene mal riesgo recompensa. Y lógicamente me voy a quedar por ahora con la posibilidad de que tenga aquí un pivote de mínimos, ¿vale? Un pivote de mínimos, ya saben, necesito dos velas por la derecha, en cuanto cierre actualmente esta y abra la siguiente, bueno, pues ya lo tendré y podrá ser pivote de mínimos. Si esta vela fractura el mínimo, pues lógicamente no será pivote de mínimos y no valdrá el análisis que vamos a hacer y tendremos que buscar otro análisis. Vamos a suponer que es pivote de mínimos y que esta vela no me fractura el mínimo. Bueno, pues aquí tendría un soporte. Y entonces ya queda definido claramente este triángulo como resistencia y soporte. Luego, lo mismo que hemos estudiado para el área de resistencia, se aplica para el área de soporte, es decir, fractura posible de Binance y a la vuelta posibilidad de resistencia menor. ¿Dónde estaría la resistencia mayor de Binance? Bueno, pues trazo los niveles de riesgo-recompensa. Independientemente ahora mismo del riesgo recompensa que yo pueda observar en esta criptomoneda, está claro que si echo un vistazo a los históricos, observaré con un poco de detalle que aquí tenía un área de resistencia y que cuando Binance vino, una vez se estrelló, dos veces se estrelló, tres veces se estrelló. Y fíjense que cuando realmente lo fractura en esta vela de color blanco, a la vuelta, soporte 1 rebota, soporte 2 rebota, soporte 3 rebota, soporte 4 y todavía no lo ha fracturado. Estamos ahora mismo en zona de venta por debajo del ciclo de mercado. Debería enfocarme en áreas de resistencia. Efectivamente, acabo de encontrar un área sólido, un área concreto, un área estricto, un pequeño área de control de riesgo, donde yo como trader, si el precio está por arriba y se cumplen mis condiciones de mi plan de trading, podría tomarlo como soporte y si está por debajo, podría tomarlo como resistencia, como el precio ahora mismo está, según mi plan de trading, por debajo de las medias de 34, ciclo de mercado. Estoy en una zona de venta, necesito resistencias. O el plan me dice, mira, buscar resistencias. Bien, si viene a fracturar estos dos áreas, primero, la espiral de pivotes que he trazado, este es el último soporte que tengo en el mercado. Bueno, pues si el Binance observamos que el precio está por aquí abajo, no vamos a correr detrás del precio. Es decir, esperamos tranquilamente a que Binance fracture. No hay prisa por nada, ¿vale? Si no se da la circunstancia de entrada, en otro instrumento se dará. No hay problema, no hay problema. Tanto las criptos como Forex, como commodities, es tan inmenso el mundo, hay tantos cruces que es muy extraño que no tenga una oportunidad en alguno de ellos. Entonces yo, tranquilamente, una vez que veo la fractura, a la vuelta, resistencia menor. ¿Por qué? Porque tiene peor riesgo recompensa. Yo sé que la fortaleza de la resistencia fue el anterior soporte, resistencia mayor. Aquí es donde yo debería de tomar mi punto de invalidación, justamente en la cara opuesta, es decir, por encima del ciclo de mercado, y aquí mi entrada. Entonces ya tendría entrada, invalidación, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4 y así sucesivamente. Entonces yo como trader tengo que determinar el riesgo recompensa de la operación y luego decidir si me beneficia, si no me beneficia, si es bueno o si es un riesgo recompensa aceptable para mí. Bueno, pues cada trader tiene que hacer ver su plan de trading. Para mí, ya saben, 1 a 3, 1 a 5, eso es lo más
la esperanza matemática positiva que realmente busco en los mercados. Vamos a continuar con Ripple. Bueno, Ripple, por ejemplo, es una criptomoneda que está en su zona de compras, justo todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues primera posibilidad, observamos que aquí hay un potentísimo área de soporte en el Ripple. Muy bien, pues ya hemos descubierto algo, tiene un excelente soporte y otro soporte concretamente en este área. Anterior área de resistencia. ¿Posibilidad de control de riesgo? Por ahora ninguno. Fíjense que mi plan de trading dice, oye, mira, por debajo apuntamos a ventas, el precio está por arriba, hay que seguir esperando. Área de resistencia, bien, área de resistencia, ya hemos descubierto soportes, ahí tengo ese área de resistencia. La cuestión está en si el Ripple fractura mi área de soporte, bueno, pues si es admisible controlar o no controlar el riesgo de esa línea, o debo de esperar a otra. Bueno, concretamente esta estaría dentro del ciclo de mercado, estaría en rango. Un cruce en rango es mejor dejarlo en paz, es mejor enfocarnos en un cruce en posible tendencia y pues seguramente lo que tenga que hacer es esperar un pivote de mínimos por debajo del ciclo de mercado que cuando apunte al área de resistencia, una vez que fracture, por ahora es un soporte, ¿vale? Continúa, trate de continuar la tendencia, en ese caso descendente, a ver si cerramos ese hueco, este hueco que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces esa es la estrategia que tengo que enfocarme yo en la Ripley y no en otra. Si por ahora no se da, pues la espero, porque yo ya he descubierto mi estrategia de trading. Si se da, la trataré de hacer con el riesgo controlado. Si no se da esta estrategia, pues buscamos otra y continuamos entonces con Ethereum. Pasamos a la siguiente criptomoneda. Bueno, la siguiente criptomoneda, antes de ella me voy a ir a Forex Analytics un momento, porque dentro de Forex Analytics hemos visto que tenía también análisis. Fíjese que distinto a Bitcoin, que tiene, hemos visto en el corto y en el largo plazo verde, Ethereum no está verde en el corto plazo, está de color amarillo. Verde está en el largo plazo, ninguno de los análisis está en color verde, están en amarillo. Y bueno, pues estamos atrapados, vamos a decir, entre el soporte 1 y el soporte y la R1, perdón, la resistencia 1, 3075, 3140, 2988. Es decir, que está en ese segmento, en ese intervalo de precio, ¿vale? Entre la R1 y la S1. Bueno, pues con todo esto visto y en mente, nos volvemos nuevamente a la plataforma MetaTrader 5, por ejemplo, del broker 8Cap, y lo primero que vamos a determinar es dónde está Ethereum. Bueno, pues está por debajo del ciclo de mercado. Claramente se ha situado por debajo. Aquí está nuestro ciclo de mercado y aquí es zona de ventas. Bien, ¿qué significa eso? Que debo de buscar metódicamente, cómo controlar el riesgo en un área de resistencia. Ya está, así de sencillo. Si estuviera por encima, es decir, por encima hoy, cuidado que esto es dinámico, que se mueve de ese punto, ¿de acuerdo? 3400, es decir, que el precio viene. Bueno, pues Ethereum cambia de zona, simplemente, pues es libre, el precio es libre, cambia de zona y se sitúa por encima. Pues simplemente buscar áreas de soporte de cómo controlar el riesgo. Es así, de simple. Por ahora tengo el área de resistencia en mente, porque estoy en zona de ventas, ¿vale? Luego, eso es lo que vamos a buscar. Siguiente paso, importante. Momento. Hoy, pues momento lo tengo en ventas. Luego, bien, hay una congruencia. No es esa incongruencia entre que el precio está en un lado y el indicador de momento apunta a otra. Por lo menos está apuntando por debajo de cero a ventas. Bien, me puedo olvidar del indicador de momento. Ya ha hecho su función. Estamos en sincronismo. Perfecto. Más cosas que veo en Ethereum. Sencillas. O sea, cosas sencillas. Pues veo pivotes de máximos. Aparte de estar en zona de ventas, veo pivotes de máximos. Bueno, a cuál más pequeño, ¿no? Esos son pivotes de máximos decrecientes. Incluso yo podría pensar en trazar una directriz descendente, por ejemplo, como esa, simplemente por darme una idea y una pista que estoy en una zona de ventas y que mientras que Ethereum esté por debajo de esa línea, pues lo más probable es que yo busque resistencias. Bien, bueno, pues
¿Y dónde están esas resistencias? Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser situarme en el precio, en la vela actual, y me sitúo en esa vela de color blanco que está ahí actualmente funcionando. Y me dedico a buscar pivotes de mínimos, porque yo sé que eso es un soporte. Y cuando se fractura el soporte se convierte en resistencia. Eureka, la acabo de encontrar de una forma súper fácil. Esa es la resistencia que yo buscaba. Un soporte fracturado convertido en resistencia. Bueno, pues aquí tengo fíjense, líneas de rango estrecho, todas ellas. Si yo trazase las líneas, son todas de rango estrecho, es decir, mal riesgo-recompensa. No interese a ese tipo de líneas y ya, bueno, pues lo hemos estudiado muchas veces, pasamos de ellas y voy a dejar esa pequeña línea ahí abajo y sigo buscando. Observo que este es el último pivote de mínimos real positivo. No tengo aquí otro que me hizo también el mercado. Podríamos analizar el riesgo de ambos. ¿Por qué no? Claro que sí. Simplemente este es más anterior. Pivote de mínimos, inmediato a la izquierda, pero se puede analizar. Ahí tendríamos esas dos líneas importantes en Ethereum, de las cuales, bueno, pues podríamos controlar el riesgo de ellas. La primera, la primera o la última que se ha dibujado, la más actual, vamos a decirlo así. Bueno, pues de la más actual observo una posibilidad de soporte. Bien, pues está funcionando como soporte. Es que es un soporte. Es un soporte. Y debe de funcionar como soporte. Pero cuidado, no para comprar, porque si se fijan, yo he dicho que estoy en zona de ventas, por debajo de las medias de 34 y buscaba resistencias. Luego, si busco resistencias y Ethereum está en un soporte, resulta que no está exactamente donde yo espero para un punto de entrada. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué debe hacer la cripto, en este caso Ethereum, para yo poder entrar? Fracturar el soporte. Si se fractura este soporte, yo ya analicé que tenía momento y será convertido en resistencia menor. Es decir, si yo me encuentro una cotización de precios, digamos, por aquí abajo, pues, eureka, acabo de encontrar un área de resistencia menor. Entonces yo tomaré esta herramienta desde ese pivote y trazaré los niveles de riesgo-recompensa de Fibonacci, ¿vale? Los niveles, concretamente esos niveles, y diré, ¿quién? ¿Y dónde está esa resistencia más interesante? ¿Hay alguna? Bueno, pues veré, tendría que estudiar en el gráfico y tengo que venirme a la izquierda del todo y empezar a decir, a ver, efectivamente, pues aquí tomó resistencia, pero vamos, clarísimamente. 4 o 5 días, además estamos en diario. Luego, efectivamente, fue una resistencia. Luego fracturó un intento de soporte, no llegó, pero fíjense aquí, cuando ha estado por arriba, soporte, cuando lo ha fracturado, resistencia, por encima soporte, luego no ha ido el movimiento a ningún sitio, bueno, no importa, resistencia hacia abajo, bien, y luego nuevamente como soporte, como soporte, como soporte, como soporte, como soporte, como soporte, y como actualmente soporte. Luego acabo de encontrar un área que básicamente con sus defectos, es decir, puede haber un movimiento brusco que lo atraviese, puede haber una indecisión, pero en general encontré muchísimos puntos en los que funcionó como soporte y como resistencia. Luego es una excelente área de control de riesgo. Lo podemos llamar así, excelente área de control de riesgo, porque he descubierto un área que en los históricos ha funcionado como soporte y como resistencia. Eso implica que tenga que mañana o incluso hoy volver a funcionar de esa forma. No, por eso tengo que controlar el riesgo. Es importante. Somos trader, ojalá que fuéramos adivinos, pero no lo somos. Entonces, como no somos adivinos y somos trader, debemos controlar el riesgo. Entonces, ¿cómo podemos controlar el riesgo? Pues primero, fractura Ethereum la línea. Si no fractura, cuidado, es un soporte. No me interesa, busco resistencias. Una vez que se produce la fractura, tendríamos un doble área de resistencia. Pues eso va a mi favor.
tener un doble área de resistencia en teoría va a mi favor y tendríamos la posibilidad de buscar un movimiento desde resistencia hasta el primer área objetivo, segundo área objetivo, si se produce ese movimiento. Bien, ya encontré un movimiento en Ethereum que me está el indicador de momento apuntando a ventas y Ethereum está en una zona de ventas. ¿Qué posibilidad más tendría? Bueno, pues lógicamente Ethereum no tiene por qué fracturar mi área de soporte. Podría rebotar. Bien, puede rebotar y cambiar a zona de compras, es decir, si se sitúa por encima de ese área 3.400, como hemos dicho aproximadamente, entraremos en zona de compras. ¿Y qué pasa en zona de compras? Pues a buscar pivotes de máximos, que son áreas de resistencia. A la fractura tendré el soporte y, lógicamente, posibilidad de soporte y continuación de la tendencia es lo que debería de realmente buscar en esa zona de compras. Mientras que eso no ocurra, la probabilidad mayor es que Ethereum continúe su tendencia en zona de ventas y mi principal objetivo será ese 127,2% Fibonacci, que es la proyección de la línea que he trazado. Y ese es el motivo por el cual trato de hacer las operaciones en tendencia. Estoy en tendencia, estoy por debajo del ciclo de mercado, buscando áreas de resistencia y si no se dan las condiciones, es mejor estar fuera del mercado. Estaré en el mercado cuando se den las condiciones de riesgo-recompensa. Bueno, pues ya me despido con el repaso técnico rápido de varias criptomonedas. Las consideraba estas interesantes. Muchísimas gracias a todos los amigos, como siempre, que me han estado aquí acompañando en vivo y en directo, a través de Zoom, a través de Twitter, a través de Facebook, de las redes sociales. Que un abrazo muy fuerte y que pasen un excelente resto del día. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.